Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras preciosas, piedras vivas, perdón, para la edificación. Estamos ya en el penúltimo mensaje de las epístolas de Juan, mensaje número 11. Somos de Dios y el mundo yace en el maligno. La lectura de la Biblia es Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 21. Es muy importante que nosotros conozcamos el contexto de la época y la preocupación de Juan para que los hermanos de su época no sean contaminados por las herejías, no sean influenciados por el gnosticismo que estaba apareciendo al final del primer siglo y lleve a las personas a vivir en la lógica humana, en la racionalidad de la sabiduría humana y se aparten del árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, especialmente el lado del bien. Puede confundir a los hijos de Dios creyendo que hacen parte del árbol de la vida. En verdad, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol que nos lleva a la muerte. Solamente el árbol de la vida es la que nos conduce a la vida. Entonces, es a pesar de las preocupaciones con las herejías, Juan, en varios versículos, él ha insistido sobre esta cuestión, pero yo creo que el encargo principal de Juan es que nosotros entendamos que nosotros somos nacidos de Dios y que lo que nosotros necesitamos no es preocuparnos tanto con las reglas de conducta, sino nuestra atención debe estar vuelta para la palabra de la vida, para la vida eterna, especialmente para esta palabra que es anunciada por medio de su apóstol Juan, y esta palabra viva de Dios, siendo la palabra de la vida, produce la comunión de la vida. Y quien está viviendo en la comunión de la vida está libre de ser regido por las leyes de lo correcto y lo equivocado, errado, que pertenece al árbol de conocimiento del bien y del mal. Por tanto, nos cabe a nosotros buscar con simplicidad, no la complicación del esfuerzo humano, del gnosticismo que intentó llevar a las personas de aquella época, en buscar una élite, ser una élite de las personas consiguen al autoconocimiento, al saber espiritual, que poquísimas personas alcanzan, que consiguen vivir en un nivel de un hombre espiritual. En verdad, hermanos, todo eso es una mentira. La única cosa que nos consigue hacer vivir una vida en el padrón que Dios requiere es escogiendo la vida. Por tanto, vamos a escoger la vida. Y la vida es simple. La muerte es complicada. Hermanos, es una elección de una línea complicada. Vamos a escoger la línea más simple, que es ¿cuál? Es creer en la palabra, porque Dios dio al hombre algo más simple. Dios no quiso que solamente una élite de los hombres consigan alcanzar realmente
madurez, vida espiritual requerida. No, Dios quiere que es posible para todos los hijos de Dios alcanzar esto. Hermanos, vamos a ser simples, así como nuestros adolescentes, por su simplicidad, Dios nos ha dado ejemplo de bendición. Vamos a escoger la vida. Nosotros que somos más adultos, no vamos a confiar en el conocimiento bíblico que hemos adquirido. No vamos a confiar en la espiritualidad que hayamos tenido. Vamos a ser simple. Somos nacidos de Dios. Nosotros tenemos este ser divino que está dentro de nosotros. Vamos a cultivar esta vida. Vamos a cultivar, fortalecer esta vida. Vamos a fortalecer este ente divino que está dentro de mí, dentro de usted, alimentándolo a él a través de la comunión de la vida, a través de la circulación de la vida, hermanos, fortaleciendo este hombre interior. Y allí, hermanos, nuestra conducta será un resultado de esta vida. Por eso, hermanos, voy a insistir. Ustedes pueden reír, pero así como la naturaleza, la vida en la naturaleza de un pato le da la capacidad de nadar. De la misma manera, la vida y naturaleza de un árbol de naranjas le da la capacidad de producir naranjas. Y nosotros que somos nacidos de Dios, tenemos la capacidad de amar. Quien es nacido de Dios, ama. Por eso no es un esfuerzo humano. No es alguien enseñándonos, enseñando que necesitamos amar. Vamos a amar por ese que es nacido de Dios, que está dentro de nosotros. Vamos a vivir por él, vamos a fortalecerlo a través de la comunión de la vida. Vamos a ser verdaderamente hijos de Dios o discípulos de Jesús. Muy bien, vamos al capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró también ama al que de él es nacido. En esto hemos conocido que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo nacer de Dios? Todas las habilidades aquí requeridas en las epístolas de Juan, en Primera de Juan, hermanos, es solamente quien es nacido de Dios consigue tener esto. Por tanto, hermanos, ¿cómo nacer de Dios? Gracias a Dios, nosotros tenemos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Nos da un camino tan simple. No necesita buscar el autosaber espiritual, no necesita ir al monte Himalaya para buscar hijos de Dios, ser nacidos de Dios. No necesita subir la escalera de rodillas para ser nacido hijo de Dios. No, es tan simple, hermanos. Todo lo que Dios tiene para el hombre es tan simple, porque Cristo hizo la parte más difícil. Para nosotros nos vas a creer. Por eso en el capítulo 1 de Juan, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, es tan simple. Vas a creer en el nombre de Jesús. Nosotros nacemos de Dios. Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, basta creer, nosotros nacemos de Dios. No es por la voluntad del hombre, no es por la voluntad de la carne, sino nosotros nacemos de Dios. Gracias al Señor. Entonces, al recibir la vida de Dios, cuando creímos en Jesús, cuando recibimos a Jesús, hermanos, la vida de Dios entró en nosotros y juntamente con la vida, nosotros recibimos la naturaleza de Dios y la esencia de Dios, que es el amor.
Dios es amor. Esta es su esencia, su constitución. Dios mismo es amor. Entonces, como reacción de esta vida, nosotros amamos a Dios. Quien es nacido de Dios ama a Dios porque Él es quien nos engendró. No sé, usted no ama a quien lo engendró a usted, entonces si Dios nos engendró, nosotros amamos a quien nos engendró Dios. Nosotros amamos a Dios. Por eso, esta vida no solamente nos hace amar a quien nos engendró, sino también nos da la capacidad de amar a los demás hijos de Dios. Esto es más difícil. Amar a Dios parece ser lógico. Ser engendrado por Dios, ser hijo de Dios, usted ama a Dios, pero aquel que ama a Dios también ama al que de él es engendrado. Esto es lo que está en capítulos de Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer el versículo 1 de nuevo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que es nacido engendrado por él. Entonces, lo que prueba que nosotros somos nacidos de Dios, por un lado, nosotros amamos a Dios, pero por otro lado, nosotros amamos a nuestros hermanos, porque nosotros tenemos esta vida de Dios que ama, tenemos la capacidad de amar. La esencia de esta vida es, Versículo 2: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, né? Então, irmãos, como é que nós entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros amamos entonces a los hijos de Dios? Yo ya dije, amar a Dios parece ser más fácil, pero amar a otros hermanos que están llenos de defectos, llenos de fallas, con quien convivimos, que a veces tenemos problemas, entre nós ao servirmos juntos, andarmos a veces tenemos conflictos entre nosotros al servir juntos. ¿Cómo amar a estos hermanos? é amor. Por eso, hermanos, Dios es amor. Como nós Dios es amor. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Cuando amamos a Dios os seus y practicamos sus mandamientos, nosotros entonces conocemos que amamos a los hermanos. entenderam. No sé si ustedes entendieron. Cuando amamos a Dios Quer dizer, Deus então y, primeiro y practicamos sus mandamientos, amor por ele, Dios ele entonces engendra el amor por Él, porque Él nos engendró. como essa sequência maravilhosa. Miren cómo es esta secuencia maravillosa. Dios primeramente engendra el amor Por ele, de nosotros por Él, você porque Él nos engendró. ¿Usted no ama a Dios? você ama Deus. E então Usted ama a Dios amar en- Deus por el hecho de que usted ama a Dios, pratica a sua palavra. Você ama usted Deus, practica su palabra. pratica os seus mandamentos. E por Usted ama a Dios, os mandamentos, practica su palabra. Y por practicar la palabra de Dios te da poder para amar a los otros. essa sequência. ¿Se entendió esta secuencia? Se eu amo a Deus, Yo amo a Dios porque Él me engendró. Si yo amo a Dios, yo amo su palabra. Yo amo la voz de comando. palavra eu recebo. Y esta palabra yo recibo E quando eu a pratico, y yo la practico. Y cuando yo la practico, aí me dá esta palabra me da Deus, me dá a natureza de Deus, la vida de Dios, é o amor. me da la esencia de Dios que es el amor. Y este amor me capacita en amar a los hermanos. Apesar de, A pesar de nosotros convivir juntos, graças a Deus, a pesar de tener los defectos uno de los otros, gracias a Dios, com os olhos bem nosotros no estamos en el árbol de conocimiento del bien y del mal. Nosotros estamos en la línea del árbol de la vida. nos faz amar. Y la vida, hermanos, nos hace amar unos a los otros. Acho que esse En este sentido, hermanos, yo creo que este dicho popular es correcto.
El amor es ciego. Se você realmente ama a Deus, Si usted realmente ama a Dios, você fecha os seus ¿no es olhos así? para os Usted defeitos dos cierra sus irmãos. ojos para los Quando defectos de você los é hermanos. fortalecido pela Cuando palavra de usted Deus, es você fortalecido pratica por a la palavra palabra de de Deus, Dios, irmãos. usted Deus não practica la palabra de não Dios, olha para os hermanos. defeitos dos irmãos. Deus Dios faz você hace que usted no olhar mire los como defectos de los irmãos são hermanos. amáveis. Porque Ele Usted nos puede enche ver de amor. cómo los hermanos Essa son palavra amables. traz Él nos a llena de essência amor. do amor. Esta palabra Isso, trae la isso é esencia del amor. Por eso, comprovado hermanos, pela nossa esto es prática. O comprobado nosso amor por nuestra a práctica. Deus nos Nuestro faz amor amar a a sua Dios palavra nos hace ao amar su fazer a palabra al imersão hacer na la palavra. inmersión en la palabra. Inculcamos no nosso Inculcamos coração en a nuestro palavra de corazón Deus la palabra de Dios repetidas, por por repetições seguidas, por né? repetidas Essa é a definição, o significado repeticiones. da Esta es palavra. la definición o el significado Conforme de la palabra ensina o inculcar, apóstolo Paulo também conforme em Efésios 5, 18 e enseña 19, já lemos várias vezes. Vamos el lá. apóstol Pablo en Efesios 5, 18 y Essa é a nossa 19. prática. E essa Esta es nuestra prática nos faz práctica amar os irmãos. y esta práctica nos hace amar a los hermanos. Efesios 5, 18, 19. 18 y 19. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Não vos embriagueis com vinho, No os embriaguéis con vino, en lo dissolução. cual hay Qual é o disolución. segredo de amar os irmãos? ¿Cuál es el Satisfei-vos. secreto de amar a los hermanos? Es Fique na árvore do bem e llenarnos do del mal, Espíritu. que você No tem quede os en olhos el, abertos en el árbol de para conocimiento perceber del bien y defeitos del dos mal, que usted irmãos. va a tener los O ojos problema no abiertos para ver irmão los defectos de los hermanos y el problema en los hermanos, né, que el hermano machucou, te ofendeu, né, te cheio de ofendió, ressentimentos te guardados no lastimó, coração. lleno de resentimientos guardados en el corazón. No, vamos a llenarnos del Do Espíritu. Espírito, Llenaos del Espíritu. eu e você ¿De podemos qué, encher de qué do manera yo y Espírito, usted podemos falando llenarnos entre del nós, Espíritu? né, Hablando entre com vosotros, salmos, hinos e con cânticos salmos e espirituais. Na himnos y palavra de cánticos hoje, espirituales. falamos En entre la nós palabra de a hoy, palavra do Senhor. hablando entre nosotros E o la palabra del versículo, né, Señor. e também Colossenses Y también 3, Colosenses 16, 3, como fala? 16, ¿cómo nos Habite dice? ricamente em vós a La palabra de Cristo more en de quê? abundancia en Como eu vosotros. consigo ¿De qué manera? fazer a palavra de ¿Cómo Cristo yo habitar em consigo vós? hacer la palabra de Cristo Qual a habitar maneira? ricamente en mí? ¿Cuál es la manera? Instruí-vos e Enseñándoos y mutuamente exhortándoos em unos a toda a otros en sabedoria. toda sabiduría. Hermanos, Pela yo toda a minha vida escolar, por toda também todo o mi tempo vida irmãos, escolar, que eu también trabalhei todo el tiempo que yo trabajé com a palavra do Senhor, con la fazendo palabra del anotações, Señor, haciendo ouvindo a anotaciones, palavra, né, tomando notas. reoyendo la palabra, Eu tomando aprendi uma notas. coisa, irmãos, Yo aprendí que algo, hermanos, ensinar que é a melhor maneira de enseñar aprender. es la mejor manera de Não sei se aprender. vocês sabem, depois que eu No me sé si formei ustedes saben, pela después que yo me engenharia civil, recibí en la escuela de ingeniería, eu fui un año convidado por um después dos yo professores fui invitado por uno de los profesores para dar míos aula na para faculdade dar de clases engenharia. en la facultad de ingeniería. Né, Yo nessa fui escola, né, fui en esta ministrar escuela, nessa escola e eu fui a fiquei dar lección en até esta escuela y yo me quedé, por volta yo di dos clases 13, alrededor 14 anos, de né? 13 o 14 años E eu en esa percebi facultad. Y que yo enquanto eu percibí ensino, que en eu cuanto aprendo yo mais. enseño, yo Aliás, aprendo quando eu era más. estudante ainda, né, Cuando yo era estudiante aún alguns de colegas não ingeniería, entendiam algunos algumas matérias compañeros e no eu entendían pedi para algunas ensinar. materias E eu y também me descobri pedía que que yo quando les eu enseñe. ensinava, eu Y yo aprendia descubrí que mais. en Por isso, cuanto irmãos, yo quando enseñaba, nós aprendía más. estamos Por falando eso, entre hermanos, nós, fazendo nosotros essa estamos imersão, hablando entre nosotros, haciendo imersão profunda, inmersión refinada, falando uns inmersión aos profunda, outros. Esse hablando unos a los aquilo otros. que você Este hablar o de Senhor aquello falou, que usted, você ganhou, que el você Señor vai ter habló con mais usted, luz, usted você vai ganó. aprender mais. Usted va a tener más Por isso, luz, irmãos, usted va a vamos aprender aún más. Por eso, habitar hermanos, ricamente em nós vamos a a hacer palavra de habitar Cristo. ricamente en Ricamente nosotros la palabra de não é só Cristo. passar Ricamente aquí significa superficialmente, no pasar não ganhar
dejar pasar superficialmente. Vamos a ganar todo el contenido que hay de la palabra de Cristo por medio de instruirnos mutuamente, enseñarnos mutuamente y admonestarnos mutuamente, advertir mutuamente. Hermanos, así nosotros estamos haciendo que esta palabra de la vida circule entre nosotros y nosotros vamos ganando todos los nutrientes de ella y nos vamos a tener salud espiritual. Y ciertamente, con esta esencia del amor, nosotros ganaremos la palabra. Conseguiremos de una manera espontánea, nosotros amaremos unos a los otros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, ahora vamos a seguir la lectura, versículos 3 hasta el 5. Vamos a continuar. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ustedes entendieron que lo que Juan nos quiere mostrar no es por nuestro esfuerzo, hermanos. Por eso, hermanos, no es la capacidad humana que consigue hacernos ser un cristiano espiritual, un cristiano maduro, sino que es por la vida de Dios. Por eso aquí dice, voy a explicar, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si usted verifica el pueblo del Antiguo Testamento, los judíos hasta el día de hoy, ellos tienen mucha dificultad en guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son gravosos para ellos, porque el hombre no consigue guardar toda la ley, guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué Juan nos está diciendo que sus mandamientos no son gravosos? ¿Por qué? ¿Qué cree usted? ¿Por qué él está diciendo que no son gravosos? Porque nosotros, hermanos, no guardamos por la lógica humana, por el esfuerzo humano, por la sabiduría humana, sino que nosotros guardamos la palabra del Señor por la fe. Fe, ¿está bien? Porque esta es nuestra victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Es nuestra fe. Por eso, hermanos, esta es la diferencia. Porque no es según nuestra fuerza, sino según el poder de la vida. ¿Y dónde está el poder de la vida? Está en la palabra. ¿Y cómo usted tiene la palabra de la vida? Use la fe. O usted olvida. Ustedes se olvidaron cuando leímos Efesios 1. ¿Ustedes recuerdan? Efesios 1. Voy a recordarles, versículo 19. ¿Qué nos dice allí? ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Dios tiene un poder tremendo, máximo. Este poder de Dios es tan grande que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y también este poder es tan grande que lo hizo sentarse a la diestra de Dios. Este poder es tan grande, que colocó a Cristo sobre todas las otras autoridades, todo principado, toda potestad, todo dominio, todo poder y todo nombre que se pueda mencionar. Hermanos, este poder es tan grande que hizo este trabajo, pero este poder está a su disposición. Usted no consigue amar a los hermanos. ¿Qué hacemos? Hay un poder que puede ayudarte. Este poder está ¿dónde? Está en su palabra. Pero ¿cómo usted acciona este poder? La fe. ¿Estoy en lo correcto?
Entonces voy a repetir este versículo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Quién creyó? Accionó el poder. Nosotros creemos. Cada vez que nosotros creemos en la palabra de Dios, en ese momento, usted está recibiendo la palabra de Dios con fe. Cuando usted recibe con fe, esta palabra entra en usted con su poder de la vida. Esta palabra viene con el poder de la vida, hace con que usted ame a los hermanos. Es el poder de esta palabra, es el que te da el poder de amar a los hermanos. Y este poder tiene que ser accionado por la fe. Por eso, hermanos, nosotros, por causa de esto, nosotros, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esta simple fe acciona un poder tremendo. De la misma manera, hermanos, este es el amor de Dios. No es por nuestro esfuerzo humano, sino que es por el poder de la palabra en su práctica. Cuando nosotros practicamos la palabra, nosotros tenemos el poder. Entonces, de la misma manera que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Vamos a ver, Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. No es por nuestro esfuerzo de obedecer a la palabra, sino que es por la fe. Entonces aquí dice 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es por su esfuerzo de guardar el mandamiento de Dios, es que usted es justificado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, no es penoso, gravoso. Guardar los mandamientos del Señor no son gravosos, porque no es por las obras, no es por las obras de la ley, sino que es por nuestra fe. Fe en Cristo Jesús. Déjeme ver dónde estoy. Entonces, por la predicación de la fe, Gálatas 1, 6 al 9, dice así. Gálatas 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es este otro evangelio que Pablo estaba indignado porque los gálatas fueron tan fácilmente engañados? Pablo, con mucho amor, les transmitió la palabra, los quitó del mundo para servir a Dios, los engendró a ellos por la vida de Dios. De repente viene alguien que le dice, no, ustedes para ser justificados, ustedes aún necesitan guardar la ley de Moisés. Ustedes necesitan practicar la circuncisión, si no ustedes no serán justificados. Hermanos, este es el otro evangelio. El apóstol Pablo no predicó este evangelio para ellos. Entonces todos ellos volvieron por el esfuerzo humano, intentaron guardar la ley. Hermanos,
Este no es el camino. Este es el camino de un reino sin vida. Nosotros somos introducidos por Cristo para un reino gobernado por la vida de Dios, que es la iglesia. Nosotros estamos aquí en la iglesia. Nosotros tenemos la palabra de la vida, tenemos la comunión de la vida, la circulación de la vida. Y esta palabra está dándonos el poder, dándonos vida, dándonos fuerza, dándonos amor para vivir esta vida de la iglesia tan maravillosa. Usted va a dejar esto para volver, para con su esfuerzo humano, intentar guardar la palabra de Dios. Es locura, hermanos, es locura. Por eso Pablo dice, me admiro que estén pasando, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó a la gracia de Cristo. No es meramente regla de conducta, porque si no estaríamos volviendo al árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a escoger la vida. No escogemos la muerte. Oh Señor Jesús. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo por la fe. El mundo sistematizado nos enseña a usar nuestra capacidad. Y el mundo hoy, lo mejor del mundo, es por la meritocracia, es por nuestro mérito, todo es por nuestro mérito. Pero hermanos, en la vida espiritual no es esto. En nuestra capacidad, hermanos, no tenemos cómo amar a Dios y a los hermanos. Así, nuestra fe vence al mundo, pues quien cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. Hermanos, el Señor nos dio este camino, es solo creer. Quien cree tiene la vida eterna, y quien tiene la vida eterna es alimentado por la palabra de la vida eterna, hermanos, va a tener fuerza para amar a los hermanos. Entonces, esta vida sí nos hace vencer este mundo sistematizado. Ahora vamos a seguir un poco más. Versículos 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo. Ustedes están viendo que esta parte del texto está entre corchetes, entre paréntesis. Y esta parte que está entre paréntesis no está en el manuscrito original. Aquí dice así: en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El manuscritos originales no tiene esta parte, pero también no está equivocado. En el cielo tenemos el Padre, la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo. Vamos a dar nuestra atención para lo que los tres que dan testimonio en la tierra. ¿Quiénes son los tres que dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, son unánimes en un solo propósito. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, esta parte aquí es difícil de explicar. Entonces, si yo, primero es Juan, no es fácil de hablarlo. Si yo lo hablo de una manera convencional, yo no tengo mucho que hablarles, ¿no es así? Todo lo que puedo decir es: hermanos, vamos a amarnos unos a los otros, ¿es verdad? Y Dios es amor, Él nos dio su vida y esta vida nos hace amar y terminó. No hay mucho más que hablar sobre esto.
Pero gracias a Dios, el Señor nos ha abierto tantas revelaciones. El Señor nos ha dado camino para practicar esta palabra. Y también aquí es lo mismo, hermanos. Todos los maestros de la Biblia tuvieron muchas dificultades de explicar esto, de interpretar esto. ¿Qué son estos tres? El espíritu, el agua y la sangre. Y especialmente el agua. El agua. ¿Cómo se explica? ¿Qué agua es esta? Entonces, el concepto general de las interpretaciones acerca del agua, ellos quieren decir que el agua del bautismo de Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado, ahí él comenzó su ministerio en la tierra. ¿Está bien? Entonces, el espíritu, no hay problema. El espíritu, el agua, sería el agua del bautismo, por el cual Jesús pasó a ministrar en la tierra. Entonces, y Cristo vino como sumo sacerdote, no por medio de sangre, de bueyes y becerros, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, una vez por todas, habiendo obtenido eterna redención. Ya leí estos versículos muchas veces. Está en Hebreo 9, versículo 11 y 12. Entonces nosotros tenemos el Espíritu. Tal, tal vez no haya mucha dificultad de interpretar esto. Es el Espíritu. El agua, sí tenemos mucha dificultad de interpretar el agua aquí. Y también la sangre. La sangre, nosotros sabemos que es la sangre derramada por Jesús para ejecutar, realizar la eterna redención por nosotros. Realmente, esta es la sangre, es una de las que dan testimonio a nosotros, ¿es verdad? Pero el agua, yo no quedé muy convencido que sea el agua del bautismo de Jesús. Pero también yo no quiero hablar en contra de esto. Puede ser que tenga razón en esto, pero yo quiero presentar el agua de otra manera. ¿Puedo? Yo quiero usar, yo creo, hermano, que estos tres ítems que dan testimonio en la tierra tienen que estar relacionados o interrelacionados, tiene que suceder en la misma acción. ¿Está? Para dar testimonio, tiene que suceder en la misma acción. ¿Qué sería qué cosa? En la muerte de Cristo. Vamos a ver al Evangelio de Juan, capítulo 19. Yo estoy siendo un poco, arriesgándome un poco y osando un poco en la interpretación para que ustedes puedan ver cómo esto es disfrutable. ¿Dónde están estos tres ítems? ¿Qué tipo de acción están estos tres ítems que dan testimonio en la tierra? Que es el testimonio de Dios. Versículo 34 de Juan 19. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y sangre y agua. Yo creo que esta es el agua. ¿Por qué? Yo creo que esta es el agua. Porque enseguida Juan, él habla con tanta convicción y él se esfuerza tanto para hablarle a usted que que eso es verdadero, que lo que él vio es verdadero. Miren el versículo 35 y 36. Y el que lo vio da testimonio. ¿Qué vio? Él vio que del costado del Señor Jesús, cuando el soldado le perforó, ¿salió qué? ¿Salió sangre?
la sangre, no hay problema. Nadie tiene duda de que la sangre derramada por Jesús en la cruz es para nuestra redención. ¿No es así? Pero ¿y el agua? ¿Por qué agua? Ahí Juan entonces tuvo que testificar. ¿Qué él dice? Pero el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras. No será quebrado hueso suyo. Porque Juan dice que él dice que vio que del lado de Jesús salió sangre y agua, porque Juan fue el único que registró también lo que Jesús habló en Juan 7, Juan 7, 37 al 39. ¿Qué él dice él? Otros evangelios no lo registraron, pero Juan, especialmente Juan, él vio la importancia del agua. Agua, para mí, no es el agua del bautismo de Jesús. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Esto es lo que va a resolver el problema del hombre. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El hombre tiene sed, necesita del agua. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto él dijo del Espíritu que habían de recibir. Ustedes perciben que en este evento el Señor consigue reunir sangre, agua y espíritu. ¿O estoy equivocado? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya expliqué esto sobre este Espíritu, que es el aceite compuesto de la unción. Pero en este evento, cuando el soldado le perforó el costado, salió sangre y salió agua. Sangre para la redención y el agua, hermanos, para que después que Jesús, él murió y al tercer día Dios lo resucitó. Y cuando Dios lo resucitó, Dios lo glorificó. Y cuando Dios lo glorificó, hermanos, él volvió hasta nosotros como el Espíritu de la verdad. Él prometió a sus discípulos en Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Vamos a leer. 14, 16, 17. El mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis. Está en el presente. Pero vosotros le conocéis. Pero ¿cómo los discípulos le conocían al Espíritu de verdad? ¿Cómo los discípulos conocían al otro consolador? Ese otro consolador, el Espíritu de verdad, que vendría después de la crucifixión de Jesús, hermanos, era el mismo Señor Jesús. ¿Por qué? Vamos a continuar. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién habitaba con los discípulos? Es el Señor Jesús. Porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, este es el testimonio de Dios. El mejor testimonio que Dios nos da a nosotros, hermanos, es el Espíritu que recibimos por la sangre y por el agua. El agua Él nos dio como el Espíritu,
después que Jesús fue glorificado y nosotros creímos en Jesús y nosotros recibimos la sangre para nuestra redención, el agua, como el Espíritu que está dentro de nosotros, que fluye ríos de agua viva. Y no solo esto, cuando Jesús habló a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, él también habla sobre el agua, ¿no es así? ¿Qué dijo él allí? ¿Dónde está? Capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Va a conducirnos a la vida eterna. Va a llenarnos de vida eterna y nos va a conducir a la vida eterna. Miren la importancia del agua. Y este agua es el Espíritu. Y nosotros recibimos gracias al trabajo de la sangre que nos redimió. ¿No es maravilloso? Entonces, estos tres sí, yo interpreto de esta manera. ¿Está bien? Vamos a volver. Oh Señor Jesús. Por esta razón, Juan testifica de una manera tan solemne. Yo testifico y mi testimonio es verdadero. ¿Dónde nosotros estamos? ¿Dónde yo estoy? Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. Esto confirma, quien cree tiene el testimonio. Entonces, este testimonio no es para mí, discúlpeme, no es el agua del bautismo de Jesús para comenzar su ministerio, porque quien cree tiene en sí el testimonio. Yo creo que este agua no es el agua del bautismo de Cristo. Este agua es el Espíritu que nosotros recibimos cuando nosotros creímos en Jesús. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, por esto, el Espíritu, la sangre y el agua son testimonios que Dios da acerca de su Hijo. Y nosotros tenemos estos tres. Obtuvimos el beneficio de estos tres en nosotros. Tenemos la sangre que nos redimió de regreso a Dios. Nosotros tenemos el agua que recibimos como el Espíritu que entró en nosotros, con este agua, ríos de agua viva están dentro de nosotros y es la fuente que fluye para vida eterna. Está dentro de nosotros. Ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Ahí el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, Dios existe en este punto, porque la vida eterna que Dios siempre quiso dar al hombre y ahora Dios consiguió dar al hombre después de su crucifixión y resurrección. Hermanos, esto es el triunfo mayor que Dios tiene. Cuando el hombre recibe la vida eterna, él recibió la posibilidad de nosotros vivir por esta vida y conseguir, hermanos, vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos esta capacidad y esta vida está en su Hijo. Por eso que en 1 Juan 1:1 dice, vamos a volver allá. Juan 1:1 dice así, lo que era del principio con relación a la palabra de la vida. ¿Y quién es esta palabra de la vida? Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Quién es esta vida eterna? Cristo, el Hijo, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifestar.
hermanos, es creer en el Hijo de Dios, es que nosotros vamos a recibir la vida eterna y recibiendo la vida eterna por la palabra de la vida, nosotros somos introducidos en la comunión de la vida. Ahí nuestra vida cristiana tiene secuencia. Nosotros conseguimos vivir por medio de esta vida. ¡Qué cosa maravillosa! Entonces vamos a continuar aquí entonces. ¿Dónde estoy? Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, hermanos, solo después que Cristo pasó por todo el proceso de encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, Él se tornó el otro consolador, el Espíritu de verdad, en 1 Corintios 15:45, ¿cómo nos dice? La parte final, 1 Corintios 15:45, dice ¿qué cosa? Yo voy a leer todo el versículo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Porque Cristo terminó con la raza adámica y comenzó la nueva raza, que es de Cristo. Entonces, el último Adán es espíritu vivificante o el espíritu que da vida. Nosotros hoy, hermanos, recibimos un espíritu que no para de darnos vida. Y esta vida que este espíritu nos da es la que nos infunde con la esencia de Dios, que es el amor. Y este amor nos hace amar a aquellos que fueron engendrados por Dios, o sea, nuestros hermanos. Gracias a Dios por esta capacidad que nosotros tenemos. Y hoy nosotros, hermanos, nos basta oír la palabra de la vida. Yo ya leí esto, Efesios 1:13. Basta oír la palabra de la verdad, del evangelio de nuestra salvación, y nosotros seremos salvos. Y nosotros recibiremos el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu que da vida. De 1 Corintios 15:45. De ahí entonces, hermanos, la importancia de oír la palabra de la vida que Juan anuncia para tener la vida eterna y ser introducidos en la comunión con Dios y con los miembros del cuerpo de Cristo. Si usted viviese en la época de Juan y usted hubiese sido contaminado con estos que predican herejías o hablan un hablar diferente, usted va a tener problema con el hablar de Juan. Usted no acepta el hablar de Juan. Cuando usted no recibe el hablar de Juan, usted no está recibiendo la palabra de la vida. Y usted no teniendo la palabra de la vida, hermanos, usted no es introducido en la comunión de la vida. Hermanos, gracias a Dios. Hoy, todos ustedes que están aquí, porque ustedes recibieron la palabra de la vida y ustedes reciben la palabra de la vida. Y quien recibe la palabra de la vida, hermanos, es introducido en la comunión de la vida. ¿Y quién está en la comunión de la vida, hermanos? Esta vida está infundiéndonos con el amor, con la esencia de Dios que es el amor, con la misma naturaleza de Dios. Y este amor nos hace amar a los hijos de Dios, amarnos unos a los otros. Esto es lo que Juan quería alcanzar. Entonces, los que viven en la comunión de la vida, los que permanecen en Dios y Dios en ellos, yo creo que está aquí en el versículo. ¿Dónde está? Versículo 13 y 14. Vamos a leer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si usted cree, tiene la vida eterna. Si usted tiene la vida eterna, se abre a la palabra de la vida para vivir la comunión de la vida. ¿Y quién vive en la comunión de la vida, hermanos? Tiene confianza. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Hermanos, ciertamente, si nosotros vivimos en esta comunión de la vida y vivimos, hermanos, creciendo en vida, fortaleciendo este ente divino que está dentro de nosotros, estamos edificando la iglesia, produciendo el amor fraternal, estamos siendo ligados cada vez más con los hermanos y con Dios. Hermanos, esto nos da confianza, nos da confianza. Yo no sé cómo ustedes en la práctica consiguen entender esto, consiguen entender esto. Hermanos, yo voy a dar un testimonio muy rápido para ustedes, rápidamente para ustedes. En medio de todos los ataques que el enemigo ha dirigido hacia nosotros, en medio de tantos ataques que a veces llegué a hablar ayer, a veces yo quedo un poco preocupado, triste. ¿Será que yo estoy llevando todos estos tiros solos? ¿Será que no hay más nadie más? Y yo dije, Señor, tú sabes, yo no estoy luchando por mí mismo, no estoy haciendo una obra mía, no estoy haciendo nada por mi fama, por mi obra, para tener más seguidores. Yo no estoy preocupado con esto. Yo solo estoy preocupado en ser fiel al Señor. ¿Por qué sucede esto? Pero por otro lado, hermanos, ustedes pueden tener seguridad que yo tengo una confianza muy grande. ¿Por qué algunos piensan, por qué nosotros no vemos estos hermanos que están delante nuestro, en nuestra delantera, titubear, dudar, estar balanceándose? Hermanos, porque, hermanos, por un lado, a veces el enemigo intenta desanimarnos, intenta entristecernos. Pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes, por otro lado, yo estoy muy tranquilo. Yo estoy muy confiante. ¿Por qué, hermanos? Esta obra no es mía. Esta obra es de Dios. Si esta obra fuese de un hombre, si obra fuese mía, hermanos, es hasta bueno que el Señor acabe con esta obra. Yo no quiero mantener una obra que es mía. Entonces, si esta obra es de Dios, hermanos, yo no necesito preocuparme, porque quien va a defenderme es Dios. Por eso, hermanos, durante todo este tiempo, algunos se han admirado mi resiliencia. En verdad, hermano, estoy tranquilo, porque yo estoy confiante de que esta es la obra de Dios. Aunque mañana, hermanos, el Señor me lleve de aquí, esta obra va a continuar. ¿Ustedes entienden? Yo tengo esta plena confianza. No es por mí que sucede esta obra, es por Dios. Entonces, yo estoy confiado, estoy confiado. Entonces, hermanos, esta confianza yo creo que está siendo transmitida para ustedes también. De manera que Dios está haciendo cada uno de ustedes estar bien confiados. Nosotros estamos tranquilos. Nadie va a conseguir derribar esta obra. Nadie va a conseguir interrumpir esta obra. Esta obra es de Dios. Por eso yo digo, nosotros vamos a vencer todas las batallas hasta el final. Conmigo o sin mí. Pero yo espero que sea conmigo. Por eso aquí dice, y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ustedes ya percibieron que por varias veces Juan habló sobre esto. Si pedimos alguna cosa, el Padre nos oye y será hecho. Ustedes ya percibieron, yo creo que Juan 15, Juan 17, él ya ha hablado sobre esto. ¿Sabe por qué sucede esto? Aquel que permanece en Dios y Dios en él. La palabra de Dios permanece en él. En otras palabras, aquel que continuamente vive en esta comunión de la vida, hermanos, nosotros seremos tan uno con Dios orgánicamente hablando. Hermanos, aquello que yo pido es lo que Dios quiere.
Yo voy a pedir según la voluntad de Dios. ¿Por qué la confianza? Porque mi confianza es de que yo estoy en esta comunión de la vida, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No estoy haciendo mi propia obra, no estoy haciendo algo por mi propio interés. Por eso, hermanos, de ahí yo tomo la confianza. Yo tengo confianza por causa de esto. Entonces, también, si yo estoy en este comunión de la vida, si usted también está en esta comunión de la vida, usted puede pedir porque usted va a pedir según la voluntad de Dios. Yo tengo seguridad que usted no va a pedir, Señor, hazme ganar en la lotería. ¿No es así, Amir? A, a mí ya me, Amir me habló que él tuvo un testimonio que él tuvo una recaída en esto. Él dijo, si usted me hace vencer en la mega cena, yo juro que te voy a dar 90%. Yo me quedo con solo 10% del premio. Qué buen engaño, le dije yo. 10%, 10% de 100 millones son 10 millones. ¿Funcionó esta oración? Dios no escuchó esta oración. Por eso, hermanos, si usted está en la comunión de la vida, aquello que usted pide no es por su interés, propio interés, es por la voluntad de Dios. Porque Dios está usándolo a usted para pedir, para accionar su fuerza, su poder para realizarlo. Y usted, en verdad, hace parte de este organismo vivo para que Dios pueda actuar. Vamos a continuar. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayan hecho. Entonces nosotros, en la comunión de la vida, nosotros, yo escribí así, en la comunión de la vida, hay algo que yo quería hablarles a ustedes aquí. Quien permanece en la comunión de la vida es gobernado por la cabeza que es Cristo. Estará siempre haciendo la voluntad de Dios y tiene confianza en Dios y no vive inseguro, pues sabe que la obra que él hace es de Dios. Por eso, hermanos, yo no me siento inseguro. Cuando yo estoy en medio de esta comunión de la vida, yo me siento muy seguro, porque yo sé que esta es la voluntad de Dios. Y este punto que yo quiero hablar con ustedes, todavía, todo organismo vivo, él tiene su sistema de alerta cuando algo no está bien. Por ejemplo, usted se queja de dolores en alguna parte de su cuerpo. Dolor de cabeza, dolor en la nuca, dolor en la columna, dolor en los pies, dolor en el brazo. Usted no reclama de dolores. Por un lado, no nos gustan los dolores. Pero por otro lado, usted necesita saber que el dolor es una protección para usted. Oh, usted va a decir, ¿qué es esto? Yo prefiero no tener dolor. Hay, hay una enfermedad, no sé cómo se llama, los médicos saben. La persona no siente dolor de ninguna manera. Él se quiebra el brazo y no siente dolor. ¿Sabían eso o no? Entonces, imagínense, si nosotros no sintiésemos dolor, nosotros no íbamos a quebrar todos y morir sin tener dolor, sin tener ninguna alerta. Entonces, gracias a Dios por el dolor, porque el dolor nos avisa que algo no está bien. ¿Por qué dolor de diente? Porque hay infección. Si usted no cuida del diente, puede dar infección. Entonces, hermanos, el dolor es un aviso, es una alerta. ¿Por qué yo estoy diciendo esto, hermanos? Aún nosotros, que vivimos en la comunión de la vida, vivimos la vida normal de la iglesia. Esto que quiero hablarles a ustedes. Yo estoy hablando por mi propia experiencia.
Aunque nosotros estamos aquí, todo correcto, viviendo en la comunión de la vida, estamos todos bien, estamos saliendo para predicar el evangelio, haciendo colportaje, haciendo bien y ve, y hoy 60 hermanos y hermanas salieron para hacer ven y ve en poco tiempo después de la comunión hoy a la tarde. ¿Tuvieron resultado? ¿Cuál fue el resultado? Usted me pasó. Miren qué cosa maravillosa. Estos hermanos son preciosos, muy preciosos. La salida hoy, después que terminó la comunión de la tarde, 60 hermanos y hermanas salieron por 2 horas, durante 2 horas, salieron en su mayoría, capitanes, intendentes y adolescentes, trabajaron en 4 campos por clase. Unos actuaron en la clase más pobre, otros fueron a actuar en los barrios de clase media baja, otros fueron a los barrios de clase media alta, y nosotros queremos dar chance a todo el segmento social. Fueron abiertas 30 casas en estas 2 horas. 117 personas vinieron a participar del Ven y Ve en la reunión. Contactos para la red de cuidado, 92 personas. Confirmado para la fiesta de las primicias mañana, más de 20. Mañana ellos quedaron de hacer una vez más la misión familiar con todos ellos, llamándolos por teléfonos, diciéndoles que hay iglesia en la ciudad de Sumaré. ¿Quién participó? México, Colombia y también Estados Unidos y varias regiones de Brasil. Vino ya un joven de 22 años para ser misionero. Oh, Señor Jesús. ¿No es maravilloso, hermano? Nosotros estamos viviendo en un momento. ¿Está listo un video? Estamos viviendo momentos maravillosos. Vamos a ver. Afunda a pedra, tira com o escudo e lança assim a tropa dança. Ele errou. Igreja em Sumaré. A gente queria convidar vocês para uma festa. Uma festa de Oi. Tudo. De tropa. Esses combatentes para a guerra convocados. Esses combatentes com novilho servem com disposição. Por si mesmo, vivendo de fachada, pois o amor procede de Deus. Assim passamos a sermos a Deus. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia! Beijinho pequenino do Senhor, vamos entonar. Eu vou pra estância. Tem outro? ¿Hay otro? A foto do jovem que está aqui. La foto del joven que está aquí. Irmãos, as coisas estão acontecendo de uma forma Hermanos, las cosas están sucediendo de una manera tan extraordinaria, tan sobrenatural. No es el Espíritu trabajando. Nosotros solo estamos cooperando con el Espíritu. Gracias al Señor por el momento en que vivimos. Todo esto es promovido por la comunión de la vida, por la palabra de la vida, y nosotros seguimos su dirección y las cosas sobrenaturales suceden. Pero lo que yo quería decirles a ustedes es lo siguiente. Dentro de los escritos de Juan, en su primera epístola de Juan,
Él quiere decirnos que cuando nosotros vivimos en esta normalidad maravillosa, nosotros aún tenemos que dar atención para las alertas, porque yo puedo acostumbrarme tanto con esta modalidad, normalidad, y yo quedo acomodado en esto y no percibiendo cuando hay algo anormal sucediendo en mi vida. Porque si yo no estoy con esta alerta prendido, yo puedo, hermanos, cometer errores. Los errores cauterizan mi conciencia sin percibir, hermanos. Yo me torno orgulloso, estoy creyéndome superior, yo sé hacer, sé hacer el ven y ve, yo sé predicar el evangelio. Ahí el orgullo entra en mi corazón, yo estoy arruinado. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos de dos alertas en primera de Juan. ¿Cuál es la primera alerta? Dios es luz. La luz para mostrarnos qué cosa. Cualquier indicio de pecado, cualquier indicio de injusticia, tenemos que tratarlo. ¿Está bien? Este es el sistema de alerta del cuerpo. Es como el dolor. Cuando nosotros, si nosotros nos enorgullecemos, cuando cualquier problema está surgiendo, alguna insatisfacción con el liderazgo, con los hermanos que sirvo juntos, es una alerta. Dios es luz. La comunión tenemos luz y en la luz vamos a tratar rápidamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y purificarnos de toda maldad. Y segundo sistema de alerta, hermanos, hay el peligro del mundo. El mundo es un arma del maligno contra Dios. Esto está en el capítulo 2. El mundo nos influencia. ¿Qué tipo de peligro? El mundo aún nos influencia con la disputa de la primacía en la iglesia. Nosotros no estamos libres porque la naturaleza pecaminosa aún está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que vigilar siempre. Aún estoy predicando el evangelio, estoy haciendo el ven y ve, muchas personas están siendo salvos. Si yo me descuido, la sensación de que yo merezco tener una posición más alta. Esto surge. Los hermanos deberían ver un poco más que yo estoy siendo muy útil al Señor. Todo esto es el mundo entrando. Entonces tenemos que tener alertas. Ahí sí, hermanos, esta influencia viene con la disputa por la primacía en la iglesia, engendrando odio, envidia, división, calumnias y amor al dinero. Este es el mundo entrando. Para combatir esto, el Señor nos dio la unción que viene del Santo, la cual nos alerta a través de nuestra conciencia. Cuando el corazón nos acusa, es bueno ir delante del Señor para ser iluminado y tratar cabalmente con nuestro corazón. Después de tratar, ahí volveremos a la comunión de la vida y ahí tendremos confianza nuevamente y todo lo que pedimos vamos a recibir. Acepta esta advertencia. Cuando todo está bien, nadie quiere hablar del lado negativo, pero yo estoy obligado a hablar. Vamos a cuidarnos con el pecado y con el mundo. Vamos a continuar en la normalidad. Oh Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en el tema. Ahora, aún tenemos tiempo para entrar en un punto importante, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora quedó difícil, ¿no? ¿Cómo interpretar esto nuevamente? Esta noche me arriesgo mucho en la interpretación, ¿no es así? ¿Qué es pecado para muerte y qué es pecado que no es para muerte? ¿Usted sabe interpretarlo? Oh, Señor Jesús.
el sujeto pedir, aquí dice, si alguien ve a su hermano cometer pecado no para muerte, pedirá y Dios le dará vida. Vamos a hablar del lado positivo. Si algún hermano está pecando no para muerte y usted por amor al hermano, usted pide, aquí dice, Dios le dará vida. Pero en la sentencia en griego, el sujeto del pedir, porque el pedir es usted quien pide, es el mismo sujeto de dar vida. Bueno, usted pide y usted da vida. Aquí dice, por eso que fue traducido para Dios le dará vida. Usted no le consigue dar vida, pero en la construcción de la frase de esta sentencia es el mismo sujeto. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? No significa que nosotros tenemos la vida para dar, sino que significa, hermanos, que por el hecho de yo permanecer en la comunión de la vida, hermanos, yo soy uno con el Señor que da vida. Y el Señor dará vida a este hermano que yo amo, que yo oro por él, de yo darle vida para él. Pero no yo, es el Señor a través de mí. No sé si entendieron. Entonces, esta construcción es maravillosa. Aparentemente no se puede entender así, pero la frase original es así. Usted pide y Dios lo usa a usted para darle vida. Señor Jesús, porque usted es uno con el Señor. 1 Corintios 3:17. ¿Cómo usted es uno con Él? 1 Corintios 6:17. Pero aquel que, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En la comunión de la vida, usted se une con el Señor, usted es uno con el Señor y un solo espíritu con Él. Y Santiago 5, Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros aflicción? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oran por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted vive en la comunión de la vida, usted será uno con el Señor. El Señor le usará a usted para dar vida para este hermano por quien usted está orando. Pero, hermanos, ahora hay pecado para muerte. Ahora que quiero ver si ustedes me van a entender. Pecado para muerte. Por no digo que ruegue. Pecado para muerte indica la naturaleza del pecado. Y hay algún tipo de pecado que va a conducir a quien peca a la muerte. Cuando habla de muerte, principalmente la muerte física, pero no necesariamente va a suceder la muerte física. Pero en la construcción aquí también, es en dirección a. Si usted peca, este tipo de pecado, esta naturaleza del pecado, usted está yendo en dirección a la muerte física. Algunos mueren, otros no. Entonces, ¿qué tipo de pecados para muerte? Cuando algún miembro del cuerpo comete alguna injusticia, interfiere en la comunión del cuerpo. Por eso, hermanos, para mantener la salud del cuerpo, es importante orar unos por los otros para que nadie esté privado de suplir de vida. Este tipo de oración no para muerte. Nosotros debemos pedir para que este hermano recupere enseguida la comunión de la vida y también no interrumpa esta comunión de la vida que no pasa por él. Pero el problema aquí es que hay pecados para muerte.
Ahí Juan dice, para este usted no debe orar. ¿Qué es pecado para muerte? Debe ser pecados que hiere frontalmente el principio de la autoridad de Dios. ¿Ustedes concuerdan conmigo o no? Como rebelión contra Dios y contra la autoridad establecida por Él. Número, números 2, del 1 al 11. No, yo no voy a leer, ustedes ya saben. En el caso de María y Aarón, que cuestionaron la autoridad de Moisés, Moisés no se defendió. Dios es quien salió a hablar con quien se estaba rebelando. Dios le dijo, ¿cómo pues no temiste hablar contra mi siervo Moisés? Y enseguida María quedó leprosa. María, ella sufrió la consecuencia de ir en dirección a la muerte, ¿entendieron? No murió, pero fue en dirección a la muerte leprosa. Por eso que Aarón quedó desesperado. No, Moisés, ore por mí. Ahí Aarón no sufrió más nada. Y en el caso, hermanos, de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, los cuales acusaron que Moisés estaba exaltándose sobre toda la congregación. Moisés cayó sobre su rostro porque él percibió la gravedad de ese hecho. Cuando él oyó esta rebelión, él se colocó su rostro en el piso y dijo, esto es grave. Dios va a actuar ahí bien fuerte. Y Datán y Abirán acusaron a Moisés de querer ser príncipe sobre ellos. Y ellos desobedecieron a Moisés diciendo, no, nosotros no subiremos. ¿Qué dijo Moisés? Moisés pidió, yo voy a leerles a ustedes para que ustedes solo sientan un poco del horror del juicio de Dios. Números 17. ¿Dónde estoy? ¿Es, es eso? Números 16, versículo 28. 26. Y, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de su tienda, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendientes vivos descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Hermanos, este es el pecado para muerte. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Para mí, este es el tipo de pecado para muerte. Por eso que Pablo también habla en 1 Corintios 10, en lo referente a la mesa del Señor. Él habla en 1 Corintios 10, versículo... ¿Dónde está?
Versículo 10 que dice así. Eu vou ler versículo, deixa eu ver, 5, né? Déjenme ver. Entretanto, Deus se 5. agradou da maioria deles, razão Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. e não pratiquemos a imoralidade Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. não pomos o Senhor à prova, porque alguns Ni tentemos al Señor, porque también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros. Cuidado, no entren en este tipo de pecado, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. pensa em estar em pé. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Enquanto a gente está vivendo a normalidade, Por eso yo dije, en cuanto estamos viviendo la normalidad, cuidado. se você está em pé, cuidado Para com usted cair. caer solo basta estar en pie. Si usted está en pie, cuidado con no caer. Por eso necesitamos esta alerta. Romanos 16, Entonces Pablo pide Romanos en Romanos 17, Romanos 16, versículo 16, Romanos 16, rogo versículo 17. que noteis bem aqueles que provocam divisões e Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causa divisiones y tropiezo en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartaos de ellos. não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. mas a vossa obediência é conhecida por todos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿No es maravilloso? Entonces, hermanos, y también Segunda Tesalonicenses 3:14. Segunda Tesalonicenses 3:14. Como diz, ¿Cómo nos dice? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de estas cartas, y ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. No esté, hermanos, oyendo palabras negativas. fique longe. Esté lejos. Vamos lá, vamos terminar. Versículo 18 e 19. Y vamos a terminar. Versículos 18 y 19. Ya me pasé del tiempo. Versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Irmão, quem é esse nascido de Deus? Hermanos, ¿quién es este nacido de Dios? Esse nascido de Deus Este nacido de Dios em pecado. no vive en pecado, Que nasceu de Deus, y aquel que nació de Dios lo guarda, y el maligno no le toca. ¿Qué es esto? nascido de Deus. ¿Quién es este nacido de Dios? Yo soy nacido de Dios, pero principalmente se refiere a este ente divino que nació de Dios aquí dentro de mí. Este ente Que está dentro de mim, nascido de divino que está dentro de mí, nacido de Dios, me hace amar a los hermanos, prática do pecado. me hace no vivir en la práctica del pecado, y el maligno Por isso, no me toca. precisa ter Por eso, hermanos, no necesitan tener miedo del diablo. de uma luta, Aún en medio de una lucha tan feroz, né? Às vezes a veces parece que la atmósfera espiritual está tan densa, tan difícil como yo sentí algunas veces. Pero hermanos, yo no tengo miedo, porque el maligno no nos toca. Principalmente no toca la parte que es nacida de Dios. Hermanos, yo tengo confianza que nosotros vamos a vencer todas las batallas. Nosotros vamos a traer al Señor de regreso.
Por eso Juan resalta que quien nacido de Dios tiene la vida de Dios, y quien vive intensamente la comunión de la vida no vive en el pecado, porque la vida de Dios lo guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca al que es nacido de Dios en nosotros y nuestro espíritu regenerado. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos de Dios. Dios tiene la iglesia como su instrumento para realizar su voluntad. Satanás, el maligno, tiene el mundo como su instrumento para hacer su obra de oposición luchando contra Dios. La iglesia formada por los nacidos de Dios poseen su vida y el cuerpo de Cristo que es gobernado por la vida, por Cristo la cabeza. Pero el mundo es sistematizado por el diablo, organizado y controlado por Satanás, yace sin vida en el maligno y es manipulado totalmente por él. Y el Hijo de Dios, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hermanos, es esto. Yo no voy a leer ni esta última parte. Ustedes ya entendieron lo que yo quise decir. Entonces, hermanos, vamos a vencer todas las batallas. Vamos a traer al Señor de regreso. Vamos a mantenernos en la comunión de la vida. Pero al mismo tiempo, recibimos señales de alerta. Nunca deje que Satanás nos quite del combate por causa de un pecado de otro. A veces nosotros vemos personas tan útiles cuando caen en el pecado, principalmente en el pecado que peca contra el cuerpo, un pecado moral, es para destruir su futuro de servir al Señor. Hermanos, vamos a cuidarnos con esto. Y por otro lado, podemos ser vencidos por el mundo. El orgullo puede entrar en mi corazón. Puedo creerme superior a los hermanos. En esto también con esto también estoy acabado en el servicio al Señor. Vamos a mantenernos siempre humildes, simples, limpios y puros, sirviendo al Señor como un miembro vivo del cuerpo de Cristo en la comunión de la vida. Amén. Esto es lo que yo quería hablarles a ustedes.